Bienvenido a la presentación sobre las propiedades de los exponentes. El objetivo de este video es utilizar las propiedades de los exponentes para simplificar las expresiones. Aquí hay una lista de las propiedades de los exponentes que discutiremos hoy. Puede querer pausar el video ahora y escribir estos abajo. Los consideraremos uno a la vez. La primera propiedad es una propiedad del producto. Declara si estás multiplicando y las bases son iguales, agregas los exponentes. Echemos un vistazo a por qué eso tiene sentido. Si queremos multiplicar 5 al segundo x 5 al cuarto, sabemos que 5 al segundo significa 5 por 5, y sabemos que 5 al cuarto sería 4 factores de 5. Y ahora podemos contar los factores totales de 5, y podemos ver que tendremos 6 factores de 5. Bien, si tomamos la ventaja de la regla del producto que dice que podemos tomar los exponentes 2 y 4 y agregarlos para obtener 5 a la sexta. Esto es obviamente mucho más corto, pero si no está seguro de la regla, siempre es mejor expandir los exponentes para encontrar el producto. Aquí tenemos x al sexto x. Bien, lo primero que tenemos que reconocer es que cuando tenemos x, y no hay ningún exponente en la lista, que significa que el exponente será 1, y esa es realmente una de las propiedades enumeradas en la pantalla anterior. Así que tenemos x al sexto x al primero. Si usamos la regla del producto, podríamos tomar los exponentes y agregarlos para obtener x al séptimo. Hopefully, eso es lógico, porque sabemos si ampliamos x al sexto tenemos 6 factores de x, un factor adicional de x. Lo que, por supuesto, nos daría un total de 7 factores de x. El estado de la regla del cociente que si estamos dividiendo y las bases son mismas, restituimos los exponentes. Entonces, para este primer problema, si tenemos 3 al sexto divididos por 3 al cuarto, asumamos que no podemos recordar la regla del cociente. De nuevo, ampliaremos cada uno de estos, para tener 6 factores de 3 hexanewtones el numerador, y 4 factores de 3 hexanewtones el denominador. Y ahora podemos simplificar cada 3 simplificaría 1, y ahora podemos ver, tenemos 3 al poder de 2 o 3 cuadrados. Bien, utilizando la regla del cociente, lo que está declarando, podríamos haber reconocido que las bases eran mismas, y simplificadas a 3 a la potencia de 6, 4, que por tanto nos da 3 al segundo. Pero si no entendemos por qué funciona esta regla, es mejor expandirla y simplificarla a largo plazo. Entonces, para este próximo problema, puedes ver que los exponentes se aumentan más grandes, es más tedioso escribir 15 factores de, y 8 factores de y, así que solamente aplicaremos la regla del cociente tomando el exponente y el numerador, y restando el exponente del denominador para obtener nuestra expresión simplificada de y al séptimo. Y este último. Sabemos que cuando tenemos algo mismo, será igual a 1. Si aplicamos la regla del cociente a este problema, tendríamos w a la potencia 4, o w a la potencia 0, que es igual a 1. Y esta es una de las propiedades que vimos en la primera pantalla. Cualquier cosa levantada a la potencia 0 exactamente igual a 1. La regla de poder dice que tenemos un aumento al poder de m todo alcanzado al poder de n. Esta voluntad igual al poder de mxn. De nuevo, antes de aplicar esto, vamos a verlo expandiendo esto. Si tenemos 3 cubiertos levantados al segundo poder, en tanto entendemos lo que significan los exponentes, podemos ampliar todo esto y debemos obtener la misma respuesta que debemos obtener de la regla de poder. Así que sabemos si algo está cuadrado que se multiplica por mismo 2 veces, y ahora también sabemos que 2 cubiertos significa 2x mismo 3 veces. Así que hay 2 cubiertos x otro 2 cubiertos. Ahora, podemos contar los factores y tenemos 2 al poder de 6. Ahora, si intentamos aplicar la regla de poder y tenemos una tasa de poder, así que la tasa de potencia multiplícamente, de curso, 2 al poder de 3 por 2, de curso, nos da la misma respuesta de 2 al sexto. Entonces, si alguna vez entra en pánico y olvida algunas de estas reglas, solo expanda tus exponentes y todavía puedes derivarlos a largo plazo. Mirando nuestro segundo ejemplo, tenemos el quinto poder levantado al cuarto poder. Bueno, de nuevo, el atajo sería elevar m a la potencia de 5 por 4, o multiplicar nuestros exponentes, que nos darían al vigésimo poder. Siguiente tenemos el producto de la regla de poder, y también el cociente de la regla de poder. Entonces, si tenemos a,
b elevado al poder de n, que será igual al nxb al n poder. Porque esto es a al primero y esto es b al primero. Así que si multiplicamos estos exponentes, el resultado sería el mismo y lo mismo que el cociente podría regular. Esto es realmente a al primero y esto es b al primero. Así que miro esto y veo que tenemos poderes elevados a poderes, por lo tanto, podemos multiplicar nuestros explosivos. Bueno, tenemos varios ejemplos aquí. El primero tenemos 7x cuadrados. Bien, esto es realmente 7 al primero y x al primero. Aplicando este producto de regla de potencia, tendría 7 cuadrados x cuadrados, que es igual a 49 por cuadrados. Un error común aquí: no se olvide de cuadrar el 7 así como el x. El problema siguiente: no veo un exponente en la z, así que recuerda, que significa que es un 1. Así que vamos a tener x a la potencia 2 por 3, que sería x a la sexta, y a la potencia 5 por 3 o su decimoquinta potencia, y luego z levantó a la potencia 1 por 3 o tercera. El próximo ejemplo, otra vez, si no veo un exponente, siempre escribo como 1. Así que miro esto y veo poderes aumentados a poderes. Para tener 2 a la cuarta potencia, dividido por 3 al cuarto poder. Y ya que podemos multiplicar esto, debemos hacerlo. Al cuarto nos daría 16, y 3 al cuarto sería 81, y el último ejemplo aquí, esto sería a la potencia 3 por 4 o 12, y b a la potencia 2 por 4 o b a la octava potencia. Ahora que hemos discutido las propiedades básicas de los exponentes, vamos a ver un par de problemas donde simplificaremos usando varias propiedades. Así que echamos un vistazo a este problema. No podemos multiplicar estos dos juntos porque 2b cuadrado se levanta al tercer poder. Así que primero tenemos que abordar este exponente exterior. Esto sería 2 al tercer poder, a la 2 por 3 o a la sexta potencia. Y esto sería al primero para tener b al tercer poder. Desde todo esto se está multiplicando juntos. Voy a reorganizar la orden. Escribamos 3 por 2 cubiertos a factor de ax al sexto xb al cuarto xb cubierto. De nuevo, se permite hacer esto porque todo esto está conectado por multiplicación. Así que ahora podemos multiplicar esto juntos. 2 al tercero sería 8. 8 por 3 sería 24. Al primero x al sexto nos daría al séptimo desde que agregamos nuestros exponentes, y b al cuarto x b al tercero b al séptimo. Bueno, el último ejemplo, tenemos una fracción dentro de estas paréntesis que se levanta al tercer poder. Hay una pareja de maneras de hacer este problema. Podemos aplicar la regla de poder aquí, pero aviso que dentro de la paréntesis esta fracción puede ser simplificada. Aquí tenemos x cuadrados, y aquí tenemos x al primero. Entonces, si aplicamos la regla del cociente, tendríamos x para la potencia 2, 1, que nos daría x en el numerador, y esto todavía se eleva a la tercera potencia. Entonces, si te perdí allí, lo que sucedió es, teníamos una x al segundo en el numerador, y tenemos un factor de x en el denominador. Entonces, cuando simplificamos esto, nos quedamos con x en el numerador, cual es la misma cosa que obtendrías al aplicar la regla del cociente donde tienes x al poder de 2, un que es x al primero. Bueno, ahora podemos aplicar la regla de poder aquí, para tener x a la potencia 1 por 3, x al tercero, y al poder 4 por 3, que sería el duodécimo poder. 2 a la 1 por 3 o 2 a la tercera potencia. Y z a la 1 por 3 nos daría z a la tercera. 2 al tercero simplificaría a 8. Así que volvamos a escribir esta vez más, x cubierto, y al duodécimo dividido por 8z cubierto. Bueno, el siguiente video discutiremos exponentes negativos. Habrá ejemplos adicionales de estas propiedades en ese video también. Gracias por ver y espero que lo encontraron útil.